lógicamente nosotros ya superamos el millón de casos. Lógicamente existe ese desfase entre la detección de los casos. Se han hecho 500.000 pruebas, alrededor de 500.000 pruebas nada más, y se tiene registrado 146.000 casos, ¿no? Así es. Con alrededor de 14.000 muertes. Continuamos aquí con el doctor William Olivero, especialista en hematología. Tenemos un tema a tratar que nos preocupa a todos, la situación del COVID-19. Mi querido doctor, usted como hematólogo, cuénteme cómo está la situación en Guayaquil, en el Ecuador. Bienvenido. Muy bien, buenos días, primero que nada, o ya, buenas tardes. Ya, buenas tardes, aquí gracias por la invitación. Bueno, las cosas, como dijimos, se acuerdan en la reunión pasada, y es lo que la comunidad científica lo entiende. El virus vino para quedarse y un muy buen tiempo, y así que nosotros somos básicamente la respuesta o la secuencia del estornudo de otros países. Estamos viviendo una pandemia y todos estamos involucrados y todos somos susceptibles a aquello. Las cosas, el panorama, lógicamente está regado el virus, lo tenemos, está presente a todo lo largo y ancho de nuestro país, con bemoles que son muy importantes de acuerdo a la situación epidemiológica y el comportamiento social de cada lugar, de cada cantón, de cada ciudad. Estuve revisando las últimas datos. Lógicamente nosotros ya superamos el millón de casos. Lógicamente existe ese desfase entre la detección de los casos. Se han hecho 500.000 pruebas, alrededor de 500.000 pruebas nada más, y se tiene registrado 146.000 casos, ¿no? Así es. Con alrededor de 14.000 muertes. Siempre sabemos que existe un subregistro y que básicamente nos han entregado un pasaporte al comportamiento social, y el comportamiento social es lo que está dictando el comportamiento del giro epidemiológico que se está presentando con el COVID, no solamente en la ciudad, sino en el país. Así que hemos tenido escaladas, no podemos hablar de rebrotes, pero sí un ascenso en cuanto a internaciones, en cuanto a mortalidad, que no son iguales a la de marzo para nada, pero no debe de relajarnos aquella situación que es epidemiológica, y existen muchos aspectos para discutir y poder entender lo que está pasando desde el punto de vista epidemiológico en nuestra ciudad, ¿no? Por Estamos haciendo ejemplo, mal, doctor, perdóneme, estamos haciendo mal en no estar tan asustados como está Europa. no, o sea, no hay que generar pánico, ¿sí? Yo creo que la información A ver, no, adecuada. es que acá estamos, o sea, creo que hemos tenido conciencia en estos últimos días de que la cosa se puede venir seria, pero en Europa están atacados, me eh, explico. Entonces, estamos haciendo otra mal vez, en no lo que estar pasa atacados, o es, sea, en no estar sumamente es muy nerviosos. cultural, es muy, claro. A ver, por eso le digo, no hay que generar un pánico, pero evidentemente nosotros sabíamos que iba a venir estos rebrotes, estos picos de casos, y queríamos saber, alguna vez yo lo he escuchado, quisiera saber si el sistema sanitario va a estar preparado para cuando a mí me toque, ¿no? Cuando nos toque. La inconsciencia de la comunidad que se extiende a todo nivel o extracto social, porque uno ve cómo están en la entrada de la 8, en los diferentes lugares del sur, en el suburbio, y pasa lo mismo, el relajamiento social que se tiene, pero a otro nivel, en la zona de San Borondón, en la zona de Los Seios, en la zona de Villa la Costa, donde se siguen haciendo reuniones
y lógicamente el grado, la forma de contacto o de cómo se está contaminando, cómo se está infectando el paciente es distinto a lo que sucedió anteriormente. Y hay una sola explicación para aquello, ¿no? El virus se vino gastando y la carga viral ya no es la misma y tiene que ver mucho la susceptibilidad clínica del individuo. Siempre fue la susceptibilidad clínica del individuo un factor muy importante, es decir, las comorbilidades, el hecho de tener hipertensión arterial, diabetes, cáncer, etcétera, enfermedades inmunes, medicamentos, tenían que ver mucho con el impacto de la agresividad del virus. Hoy eso sigue siendo muy importante, pero el problema más importante que se mantiene es justamente la carga viral. Y la carga viral, a Dios gracias, ha bajado, y por eso es que no se ven los cuadros terribles en cuanto en número, a gravedad, y de paso mucha gente ya le ha tomado el pulso, especialmente el poder asistirse a un médico precozmente para que pueda hacerle el seguimiento. Pero eso estamos hablando de un universo pequeño, de gente que accede a salud, que accede Claro, a salud privada, que así es. accede, entre comillas, a buena salud. Cuando nosotros esos números los tiramos a la población en general, tenemos que ascribirnos a lo que aparece en el municipio de Guayaquil, con las informaciones De que acuerdo. que nos comparten, con todas las limitaciones que tenemos en la estructura epidemiológica de nuestro medio. El cerco epidemiológico dejó de ser cerco epidemiológico, ya no se cerca a nadie, ya no es necesario, lo dicen los epidemiólogos cuando ya está regado, pero ya no hay control de las personas. He visto personas que siendo positivas siguen caminando y andando en la calle. Antes sabían que eran positivos y se recluían, o que habían tenido un contacto y se tenía una conciencia y yo creo que es por el relajamiento que existe, porque no vemos los números y nosotros somos muy visuales, queremos ver números de que gente se esté muriendo para volvernos a recluir. En ese caso, no estoy de acuerdo volver al confinamiento anterior, pero sí a la responsabilidad social. Y ahí eso es cultural. Eso es cultural, la responsabilidad social, el mantener el distanciamiento, el hecho de disminuir los aforos en los lugares, el mantener la mascarilla puesta constantemente en este Doctor, medio. ¿Mm? ¿usted cree que vamos a tener navidades? Europa se está encerrando ahora, Sí, noviembre, para tener sí. navidades. ¿Usted cree que O sea, Ecuador, que pareciera, se está comportando mucho ahora, mejor que Europa? yo lo conozco, lo que está pasando en Europa. En Europa no está solamente fortalecido por la parte por la Navidad. Está básicamente porque se están desbordando los casos. Y Ajá, coyunturalmente con esa situación que está sucediendo, ajá, ajá. pues aquellos que manejan los números económicos ven, lógicamente, que va a ser bastante adecuado para sostenimiento de la economía el hecho de los resultados. Siempre con pandemia, no solamente con COVID, con todo lo que hoy hace lo pagas en 14 días, lo mantienes por 2 meses, ¿sí? Y eres capaz de repetirlo entre 20 y 40 semanas. Entonces, lo que Buenísimo hacemos eso. hoy, ¿sí? Lo que hacemos, lo que estamos haciendo Ajá. ahora, no se lo ve ahora, se lo ve a mediano En plazo. 14 días. Entonces, Una semana, 14 días. claro, cualquier situación que nosotros podamos hacer que no afecte la economía, que no volvamos al confinamiento, está bien visto. Pero el componente más importante es la educación de la población, ¿sí? Ajá. Y lastimosamente nos quedamos de año, hace rato, en esto. ¿No? Nos quedamos de año en el compromiso que tenga la persona para con el virus, ¿no? En mantener el distanciamiento, en mantener las medidas de seguridad, lógicamente, si yo tengo síntomas, buscar atención médica y no entender que el virus es bueno para todos. El virus es bueno para algunos y puede ser malo para muchos. Entonces, hay que buscar atención médica.
Y qué bien, yo celebro cuando me dice una persona, sale negativo un estudio. Qué bien que eres negativo. Y la gente está feliz cuando es positivo. Y no es así, porque te ganaste una posibilidad de complicarte, ¿no? Y esas Ujú. complicaciones pueden darse de distinta manera. Esto se puede tener dos lecturas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, es mejor que te infectes ahora a que te infectes después. Lo mejor es no tener este virus, también Ujú. podremos hacer esa situación, Es muy pero incierto, au- doctor. claro, es muy incierto, Es estamos muy incierto. hablando muy complicadamente. Lo que sí entendemos que actualmente se están infectando los que no se infectaron, pero peormente se están infectando los que ya se infectaron, Sí, oiga, ¿sí? hay casos Entonces, registrados de gente que se ha vuelto a infectar. muchísimo. Yo les puedo hablar en el círculo médico. Nosotros tenemos Ajá, registrado en este momento 24 médicos que han tenido reinfecciones ajá. con un comportamiento, como siempre he dicho, el virus hace lo que le da la gana. Ujú. Tenemos un comportamiento biológico distinto de acuerdo a los pacientes. Aquellos que tuvieron una infección leve o un compromiso leve, hoy lo tienen más complicado. Ujú. Aquellos que tienen complicado, hoy tienen síntomas muy leves. Y algún paciente por ahí que hemos visto ha tenido complicado el anterior y se complicaron más actualmente, ¿no? Inclusive algunos hasta le ha costado la vida. Pero ¿Han habido fallecimientos últimamente, doctor? sí, menos que lo que ¿Cuánto se es había menos? antes. ¿Cuánto es menos? Aproximadamente un 30% de acuerdo. Yo le puedo hablar del registro que nosotros tenemos, ¿sí? Que no es un registro oficial, pero nosotros vemos un 30% de disminución de mortalidad que podemos entenderla, ya le dije, por la atención precoz, ¿sí? Porque hay una gran cantidad de casos leves, entonces ahí la mortalidad baja enormemente, ¿no? Entonces, es Ujú. más, en ciertos sectores de análisis, cuando se tiene, por ejemplo, nosotros vemos al paciente enfermo, ¿sí? Quien tiene una realidad más interesante es aquellos que hacen datos epidemiológicos, porque si yo epidemiológicamente tengo 10.000 pacientes y se me murieron 10, la mortalidad es 1%. Y no es que no sea importante, es muy importante. El problema, como yo decía, es cuando el muerto es uno, es alguien cercano, y ahí ya el porcentaje es 100%, ¿no? Claro, Cuando uno maneja totalmente. los números, la mortalidad es baja. El problema es cuando un ser querido o uno mismo forma parte de ese porcentaje de mortalidad. Doctor, pero las vacunas son un hecho que están viniendo. Tengo acá una información que viene de Israel, que ya la han inoculado en miles de personas, la vacuna israelita. O sea, Mire, yo sin dejar de recibo, lado la de claro, Oxford, Pfizer y a una ver, cantidad de vacunas, pues, ¿no? el mundo científico está acelerado, está No hay muy duda, comprometido, no hay duda. mientras, no puedo decirlo, mientras un tipo anda por la calle sin mascarilla, hay gente que se está rompiendo tratando de buscarle el apunte. Y hay varios Así ensayos, es. varios tipos, inclusive Israel se comprometió inicialmente y empezó a utilizar, lógicamente, componentes de sustancia, de ciertos elementos que hacen coestimulación para el sistema inmune y combatirlo eso, con Así coctelitos de es. moléculas que le fue bastante bien, pero Bastante lógicamente bien. es un alto costo para poder implementarlo a una población, ¿no? Entonces se hace un artículo de enorme lujo que está disponible para ciertos casos y sigue siendo de investigación. Va a la par, o sea, no se ha Bueno, pero parado, aparte de eso, no se ha yo creo que parado ya esto, ¿no? ayer tengo un artículo donde habla de que ya se le ha inoculado, si no me equivoco, 25.000 personas, esta vacuna que le acaban de sacar como una Sí. novedad fue esto ayer. Y A realmente son ver, buenas noticias para el claro, mundo. yo No creo y solamente por esta asumo, vacuna, sino por todas las que se están no, manejando. por toda, es que mire, nosotros vemos apenas el 0,1% de lo que se hace en investigación. ¿Me explico? El 0,1% de lo que se hace en investigación. O sea, si usted me dice, póngale 10 estudios clínicos, hay
10.000 estudios clínicos que empezaron ya y que van frustrándose al camino. ¿Me explico? Esto es como cuando usted hace todo y al final no, se ahoga antes de llegar al otro lado. Así son con los estudios clínicos. Hay un compromiso de la comunidad científica para esto. Nosotros hablamos de nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de la lectura y del mundo real que vivimos, pero existe un gran grupo de científicos que están en todos lados, ¿no? Por eso uno no debe despreciar a la comunidad científica. Lógicamente uno tiene cierto escepticismo con algunos datos de comunidad científica, como por ejemplo la rusa, que es como una competencia de querer sacar información, los americanos que están convencidos que para diciembre van a lanzar, tengo datos precisos acerca de aquello, de que en diciembre la van a lanzar, ¿Así? pensaban lanzarla en este Antes mes del de 3 de octubre, noviembre, antes del 3 de noviembre, antes de las una guerra, elecciones de Estados Unidos que se así, van a dar sí, este 3 de noviembre. así, era una guerra científica en Estados Unidos que esto se iba a lanzar ahora en Ahora, octubre. otra buena noticia también, doctor, es que he sabido una para en AstraZeneca porque había muerto un chico en Brasil. Pero, Lastimosamente, mire, pero déjeme todo elemento, finalizar. sí, dígame. Justo ese chico tenía el efecto placebo de la vacuna. No tenía inoculada la vacuna, porque usted sabe que es así como se llevan a cabo las investigaciones. A la mitad le pones un efecto placebo, que significa que no te ha puesto nada, y Así a la es, otra mitad le pones vacuna, o sea, la así es. vacuna real de este experimento. Es Bueno, así como esa es la calidad científica de un estudio clínico que uno debe fue una buena de noticia compartirlo. que leí Claro, ayer, ¿no? es que uno debe compartir ese tipo de información y no cosas que salen en todas las redes sociales que no tienen asidero científico, ¿no? Poner en marcha un estudio clínico y de esta categoría es un enorme proceso altamente costoso y lo que usted comenta acerca de ese caso que está totalmente descrito, eso solamente se entiende en su momento porque tienes que descubrir. Cuando usted quiere probar la eficiencia de un medicamento, tiene que compararlo con la mejor terapia disponible y si no existe, como en el caso del COVID, necesitamos compararlo con un placebo, que sea mejor de no hacer nada, entre comillas. Pero, lógicamente, quitando el sesgo que corresponde a la parte aleatoria, ¿no? Siempre hay alguien, por ejemplo, uno toma cualquier medicamento o cualquier sustancia y dice que se curó. Ese es el efecto placebo. No Claro, hubo un claro. componente científico, medicamentoso activo que lo haya modificado la evolución de la enfermedad. En ese caso, ya le dije, se está reclutando mucha información, ¿sí? Y yo pienso que 2021 nos va a traer buenas nuevas, especialmente por este acelerado eh, eh, evento científico que se están dando para poder conseguir la famosa vacuna. Porque una vez que esté la vacuna, lógicamente nosotros vamos a tener ya algo más específico para poder combatir esta epidemia, porque hasta ahora no tenemos ningún medicamento que sea altamente eficiente. Creo No, que tenemos un arsenal importante, o sea, ¿me explico? un arsenal, sí, Así es, un un arsenal arsenal importante. importante Sí, que se lo consume, sí. Que se lo va dando a. de acuerdo a la sintomatología. Sí, y lógicamente es a la orden de lo que el médico prescriba. Claro, pero Y doctor, sí me interesa antes de finalizar tocar un tema con usted que es hematólogo y que estudia la sangre, ¿no? ¿Qué pasa con esos coágulos que provoca el bien, virus, que van al corazón, que van al cerebro y que matan de una? bueno, por eso el conocimiento de qué hace el virus ha sido ampliamente estudiado y y se sigue estudiando. Entonces tiene un comportamiento de generar una inflamación. Ujú. Y donde hay un tejido olvidado que se llama endotelio, que es lo que cubre los vasos sanguíneos, y es donde estos virus empiezan a activar
y genera la famosa cascada de citoquinas y las inflamaciones. Y lógicamente, yo le pongo un dato muy importante. Usted, cuando se acuesta o reposa, desde Ujú. allí se activa la coagulación. Pero usted tiene un mecanismo de protección para evitar que se formen coágulos. En el caso de que haya una inflamación, se van a generar más sustancias que promueven la trombosis. Ya. Y eso es lo que sucede con el COVID. Genera aceleradamente la formación de coágulos. Y los mecanismos que evitan el coágulo, que nosotros los tenemos, tienden a ser insuficientes para controlar ese balance. Es Y las decir, que la sustancias, sangre se pone más espesa. por decirlo así, pero en realidad sabemos que los componentes protrombóticos o sustancias protrombóticas se inflama el endotelio, se genera sustancias que generan coágulos y mi capacidad de lisar o destruir el coágulo es menor y por ende voy a generar coágulos. Y dos cosas pueden suceder con los coágulos, ¿no? Ujú. Primero que nada, que son venosos o arteriales. La mayoría son venosos, pueden ser también arteriales. Y además de eso, pueden ser que hagan coágulos in situ, o sea, en el lugar donde está inflamado, y para eso Claro. el pulmón es muy preciado para este virus, es muy preciado, va allá y ahí genera inflamación. Y la otra cosa es que genere inflamación en otro lugar y ese coágulo viaje e impacte órganos nobles como el pulmón, generando embolia pulmonar que puede causar hasta en el 30% la muerte, o bien trombos en órganos nobles como el cerebro, el corazón, el riñón, el intestino y algunos otros órganos, ¿no? Pero, ¿en qué se diferencia este COVID del H1N1, ¿No? de esta gripe? Enormemente, enormemente porque tienen diferentes mecanismos de Pero afectación. Yo son creo que se primos parece. hermanos. Son primos hermanos, pero usted en su casa tiene el genio y vienen de de la misma Sí, sí, sí. matriz, y Sí, sí, etcétera, sí. etcétera, Sí, etcétera, y sí, sí. tienen, bueno, a veces uno no lo entiende, ¿no? No, ¿por Si qué se fueran lo de la misma, pregunto? sí, ¿Por qué se lo pregunto? Porque si estamos hablando, doctor, de que realmente este tema de la tormenta de citoquinas no te afecta solamente a la parte pulmonar, que es donde debería afectar, sino que te afecta también al corazón, a los pulmones y otros órganos, ¿cómo mm, se comporta en cambio el H1N1, que no, supuestamente es más no, no, mortal, a ver, que es supuestamente es más distinto. mortal que el COVID? Claro, lo que pasa es la forma de comportamiento está dado siempre por el inóculo, por la cantidad de virus que entiende, y uno ha entendido que este virus tiene receptores a nivel del pulmón y eso facilita que empiece la enfermedad a nivel del pulmón. Ahora bien, cuando usted tiene en algunos casos lame la garganta y el pulmón, pero muerde otros órganos, Ok, porque tiene esa capacidad de poder inflamar en una manera más categórica. Si yo lo tengo, explico graficado, el nivel de inflamación que produce H1N1 a nivel sistémico, pongámosle que es de un 20%. El nivel de inflamación del COVID, cuando genera inflamación, es de un 100%, 90, 100%. Entonces, el daño es mucho mayor. Ahora, es raro, aunque está descrito, que salvando el pulmón va a tener afectación de otros órganos. Y son muchos anecdóticos porque algunas veces no se vio la historia natural de la enfermedad, aparecen posteriormente, son pacientes y se cuenta, hay datos que lógicamente están recabados por informaciones no científicas, pero hay personas que han muerto, dicen, han muerto por hipoxia y que estaban aparentemente sanos, que nunca tuvieron. Otra vez, son anecdóticos porque no hay, exacto. hay estudios que deben de ser diseñados de otra manera para poder detectar esto. Estos son estudios caso control, son los casos control, pero la gente no se controla y la gente no se chequea, entonces tenemos sesgos en el poder de la categoría científica de todas estas informaciones que nos llegan, que la mayoría son informaciones no científicas, Pero por habrá la mucho, famosa. mucho que descubrir, ¿no? Porque realmente las muertes súbitas, Yo creo que, yo creo todo el que, yo mundo creo creo que a que, su alrededor tiene un caso de muerte yo creo súbita. ¿Qué que le pasó? ¿Qué le hoy pasó? por ¿Qué le hoy, pasó? yo creo que hoy por hoy sabemos mucho, creo que creemos mucho, creo que entendemos mucho, pero a pesar de eso es poco suficiente para poder combatir esta pandemia.
Claro. Doctor, Y perdóneme una cosita. Tomar anticoagulantes, o sea, pastillas que te licúen la sangre un poco, ¿es conveniente? sí, o sea, primero que nada que no debe ser receta de cocina. Como No, prevención no, estoy no, diciendo. no, no, no debe ser receta de cocina. No está avalada la prevención con antitrombóticos, ¿sí? No está avalada la prevención. Anticoagulantes, no hablemos de antitrombóticos, Es que, digamos, ciertas a ver, vitaminas que son no, no, es que, que hacen, es que ahí viene una situación que no solamente es de denominación, ¿no? No es semántico, es una cuestión de definición científica. En realidad nosotros no debemos utilizar anticoagulantes. Nosotros necesitamos sustancias antitrombóticas. Algunas pueden comportarse como anticoagulantes. La anticoagulación es un nivel superior a la antitrombosis y tiene un perfil de toxicidad mayor. Por ende, la palabrita anticoagulantes no deben de usarse, sino más bien referirnos muy científicamente como antitrombóticos. Y muchos anticoagulantes son antitrombóticos, ¿sí? Y muchos pero, antitrombóticos no llegan a ser anticoagulantes. Entonces, no es semántico nada más, sino que es científico. Por eso yo estoy en contra de que se utilice la palabra, generalizar la palabra anticoagulante. anticoagulante, si no utilicemos la palabra más bien Pero antitrombótico, ¿no? doctor, entiéndame lo que quiero decir. No le quiero decir, a ver, dígame. Hay vitaminas o hay ciertas pastillas conocidas mundialmente que pueden hacer que la sangre se diluya un poco Ya, más. no es, Eso puede ser o puede prevenir el COVID. a ver, no existe, otra vez, para que una sustancia distinta a los medicamentos avalados como antitrombóticos anticoagulantes sea aceptado, ¿sí? Debe pasar por un estudio clínico y no ha pasado. Hasta el momento son heparina Ok, sódica, heparina de bajo peso molecular, que puede ser cualquiera, enoxaparina, ok, flexiparina, dalteparina sódica, el fondaparinux, que es una molécula muy especial, muy específica, muy buena, pero siempre se la deja un poco de lado, y los medicamentos, los nuevos, los DACO que le llamamos, que son los anticoagulantes directos, y tenemos apixaban, rivaroxaban, dabigatran. No se debe usar más de eso y lógicamente la aspirina. Cada una en ciertas situaciones que el médico especialista la debe de indicar, porque se copian recetas y ahí viene el problema. Nosotros teníamos, no voy a comentarle dónde, pero habían riesgo de sangrado y se sangraba porque como al paciente A le pusieron tal medicamento, le fue bien, le comenzaron a poner a todos y tenían enormes complicaciones hemorrágicas, que es el problema de los antitrombóticos. Entonces, no hay que copiar receta, hay que individualizar el tratamiento, ¿me explico? Y apoyarse de un sistema. Nosotros tenemos un equipo que trabaja bastante bien en nuestro hospital, con el Bernasa o a nivel privado, en el Omni Hospital, que hace esta consulta y no generalizamos las indicaciones, sino que las individualizamos. ¿Eso qué hace? No es que somos mejores, minimizamos los riesgos. doctor, hablando Minimizamos del los riesgos. Bernasa, ¿cómo les funcionó el tema del plasma? Bastante bien, tanto el Bernasa como en instituciones públicas. El problema del plasma es que es difícil poder. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en estudios, y ahora va a ser presentado en el meeting que se desarrolla en diciembre en la Sociedad Americana de Hematología, ASH, por sus siglas. Nos vamos a presentar nuestra experiencia donde vimos una reducción, ¿sí? En la cantidad de pacientes que fueron a terapia intensiva, en la cantidad de días de hospitalización, en disminuir los tiempos y la posibilidad de ir a un respirador. De nuestra muestra, hoy por hoy, en nuestro hospital, 208 personas hasta el viernes pasado recibieron plasma, ¿sí? Mire Así usted. que lo interesante del plasma, porque tampoco es una panacea y que hay que darle plasma a todo el mundo, otra vez hay que individualizarlo. Lo que sí nosotros hicimos fue tratar de ofrecérselo no al paciente que ya estaba totalmente complicado, sino tratar de ponerlo a pacientes de alto riesgo, con ciertas comorbilidades, ¿sí? Y que tenían datos de inflamación que presumíamos que iba a tener un comportamiento más agresivo. Ok. Cuando utilizamos estos datos, nosotros vimos que esa población se beneficiaba más. Ahora, es difícil porque hay que verlo retrospectivamente. O sea, yo digo, yo estoy grave, no usé plasma. Ah, vieron, no necesité el plasma.
pero Claro. si sobreviviste para contarlo. Claro, así es. Si se murió ese paciente, dijimos, ¿por qué no le pusimos plasma? Y hay gente que le hemos puesto de todo e igual muere. Entonces, hasta que no haya, ya hay evidencias acerca de algunos datos de los beneficios del plasma y también evidencia de que ha sido bastante sesgada la información y que el plasma no es tan así como corresponde. Entonces hay que tomarlo con pinza. Otra vez, como una parte más del manejo hasta que no venga un tratamiento específico, ¿sí? Muchísimas Porque gracias, no mi hay que querido tener... doctor. Le he sacado el aire, Dios mío. Vaya a atender a esos pacientes. Un Ok, abrazo. un gusto, tenga buen día. Como Siempre un siempre, gusto poder doctor. compartir. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Vita Leche, Visa. Los teatros llenos